En esta sociedad, en donde a todo el mundo le ponen un rótulo, vos viste que todo esto de rotular a la gente es bastante frecuente hoy. Si vos tuvieras que hacerte una tarjeta personal, única, para toda la vida, y tenés que poner Rubén Fernández, ¿y abajo qué? El canilla que se volvió aeronáutico. Ahí está, un poco tu historia. Poco no, toda mi historia. ¿Cómo es esto que arrancaste? Perdón, antes que ninguna otra cosa. Rubén Fernández, nuestro secretario general, hoy abriendo un poco este nuevo canal de comunicación que tenemos con los afiliados de UPSA. Pasamos de la revista, dijimos, bueno, ahora hay que ayornarse y poner un canal de streaming. Totalmente de acuerdo. Y vos que venís de ser canillita, sería también de ser canillita al canal de streaming. Pasé por toda la línea. Había clientes que siempre me cargaban, a mi viejo, a mí, a mi hermano, decían, periodistas nos decían, no decían canillita cuando le damos el diario, porque por ahí pasaban y te preguntaba qué noticia interesante había. O sea que teníamos que leer todos los diarios, eran 4 en ese momento, 5 después cuando salió La Opinión, y para ver qué había de destacado, cosa de que cualquiera, el que venía, dependiendo del cliente, sabía si el que le gustaba deporte, que le gustaba la política, bueno, lo que fuera, política internacional, le tiraba los títulos antes de leerlo. Parece mentira, pero era así, ya era increíble. Tal ¿no? cual. Y, cuando se voceaba el diario en aquella época, ¿no? Sí, había dos, tuvo mi viejo, yo laburaba ahí, el dueño era él. El Retiro, ahí se voceaba. Ahí, el voceo no era que nos agarrábamos a trompadas. Claro, no. El voceo era nombrar los diarios, Crónica, Clarín, Prensa, Nación, diario, o La Opinión no estaba en esa época. Y cuando había alguna noticia destacada, la gritabas también. Como para incentivar la venta. Obvio. En 11 ya cuando lo compró, se vendió Retiro y compró en 11, ahí en Tucumán y Pueyrredón ya no se voceaba, no se vendía así al paso. Había gente que al paso, pero era el 10%. Se vendía en el kiosco, pero eran clientes que venían a buscarlo, no era gente de paso eventual. Si bien había tránsito, había un bar enfrente, lo que compraba, el 90% de la gente que compraba eran clientes. Ese contacto prematuro con el mundo del trabajo, por un lado, calculo yo que al joven Rubén Fernández, muy joven, casi un chico. Y en Retiro empecé yendo los domingos a los 12 años, después al año siguiente ya iba sábado y domingo, y después por obligación, porque mi viejo lo tuvieron que operar, el que iba era mi hermano mayor, Héctor, mi viejo lo tuvieron que operar de hernia, una hernia que se le estranguló, y bueno, íbamos él y yo. Mi hermano, en Retiro tenía una sociedad con un tío, tenía con el cuñado, mi viejo, el kiosco diario, y íbamos a la mañana nosotros que lo abríamos, y lo abríamos con Héctor, mi hermano mayor, yo tenía 14 años. Íbamos a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, hasta las 8, 8:30 que caía mi tío, después nos veníamos y se quedaba mi tío y lo cerraba él. Todo ese laburo, la infancia en Valentín Alsina, la familia, y todo eso te dio una característica que tiene que ver con el compromiso social, con acercarte a determinada idea política también. En realidad es, trabajar en Retiro, trabajamos con una clientela y una relación con la sociedad, con un extracto social, económicamente hablando, estoy hablando, por favor que se entienda bien, bajo. Era el laburante, el jornalero. El que venía del conurbano a trabajar en la ciudad. Claro, exactamente. O el que se llamaba el barrio IPF en ese momento, lo que es la Villa 31 hoy, que venían a las 3 de la mañana a pedirnos los clasificados, se anotaban las changas que había, que salían, se la leían, anotaban y se iban. Y por ahí a veces nos sobraba alguno porque venían, qué sé yo, los diarios venían separados. Se llamaba la tapa y los suplementos. El suplemento donde venían todos los servicios clasificados. Por ahí venían más y bueno, se los regalaban, nunca le cobrábamos, obviamente. Bueno, ese trato con esa gente, al pasar a Tucumán y Pueyrredón, pasamos una sociedad, un estrato social medio para arriba, el de laburar desde chico, estar en el Retiro con todo lo que es una estación de tren en cualquier lugar del mundo, ¿no? Seguro. Estás en el límite,
Lo bueno de eso era que sabía que estaba en la línea del límite y sabiendo bien clarito que si cruzábamos la línea del límite para el otro lado, estaba mi viejo con el rifle de mira telescópica. Pedagogía. ¡Ping! Sí, más o menos. Estaba claro, obviamente, ¿no? Pero bueno. Y después la propia comunidad te cuidaba, ¿no? No es mi niñez en Valentín Alsina, es mi vida en Valentín Alsina. Sí, sí, por eso. Claro. De ahí no salí. Exacto. Ni pienso salir. Vivo. Y después la militancia se conjugó con venir de una familia peronista. Mi viejo fue uno de los tantos. Años 60, ¿no? Para ponerlo. 68, 69. Época de la resistencia. Sí, gobierno Onganía, época de la resistencia, donde había una gran militancia, en los colegios. Yo me crié en el colegio ahí en Valentín Alsina, el número 3 República de Brasil, que está justo frente a la plaza donde está la iglesia, lo que sería el centro de Valentín Alsina. ¿Podés seguir pasando por ahí? ¿O? Sí, se puede seguir pasando, sí. Era el centro donde se hacían todas las protestas. Cuando yo estaba en años 61, 62, estaba en primero, segundo grado, tercer grado. Vos pensás que tenías la SIAM, tenías la SIAT, que es lo que es hoy Techín, la fábrica de caños sin costura, tenías Galileo, la fábrica de carburadores, tenías Surrey, tenías Campomar, la textil, zona muy industrial, y tenía dos grandes frigoríficos, uno en realidad el más cerca, el Wilson, ahí abajo del Puente Alsina. Con lo cual todas las protestas que había y la resistencia que había, donde terminaban, en el colegio. El colegio no, en la escuela, en la plaza. En la plaza. Y bueno, era con cosas que hoy las pensás y después de haber visto el otro día en el Congreso, me acordaba. 11 de la mañana, concentración, protesta, palazo, boom, gas lacrimógeno. Estábamos dentro del colegio, íbamos de mañana. Y el patio era abierto, hoy cerrado, todo, pero ese colegio era abierto. Caían los gases, de pelote. Salían las maestras, qué sé yo, se paraba, se corría la policía a un lado, los igual que ahora, del otro, igual que ahora. Se vaciaba el colegio, todo el mundo mirando, salía toda la pie, salía toda la pie, ¡pum! Se volvían a fajar otra vez. Era así. O sea, se cuidaba el colegio, todos saliendo, cuando salían todos, ahí empezaban, de vuelta. El barrio protegiendo a los manifestantes, porque venía el carro Neptuno, se les tiraba agua con colorante, y la gente corriendo, cuando los corrían, qué sé yo, les abrían las puertas y se metían adentro. Y la policía que venía, que por ahí los veía que se metían, venían a querer meterse y no se te metían, porque obviamente no había orden de allanamiento, no había nada. Y la gente diciendo, no, acá no entró nadie. O sea, el barrio cuidando. O sea, y se respetaba del otro lado también. Como que había un código. Sí. Y un código de aparte, vuelvo a decir, el compromiso de la gente del barrio con la manifestación, con la protesta, protegiendo al laburante. Bueno, todo eso lo mamé de chiquito, yo hoy toda mi generación, obviamente. Y obviamente no tuve ninguna duda de qué lado tenía que estar cuando ya tuve oportunidad y el libre albedrío para pensar en dónde meterme, de dónde salí. Bueno, obviamente estuve del lado de los protestantes, no del lado de la policía. Eso está claro. Quedó clarísimo. Quedó claro. Así que bueno, todo eso me fue marcando. Toda una crianza familiar, barrial, en el laburo, la persecución, la proscripción, que suena, hay gente que por ahí exagera, se piensa que es exagerado, no que exagera, con los famosos decretos que prohibían la palabra Perón, peronismo, justicialista, Evita, todo lo que tuviera relacionado con el tema. El 4161/56. Sí, señor. Así debe ser, la verdad no me acuerdo el número, pero sí. Confío en tu memoria. No me acuerdo el número, pero sí sé lo que decía. Y yo cuando doy el examen de ingreso en el Carlos Pellegrini, una de las preguntas, vos te dabas 4 exámenes, historia, geografía, matemática y castellano, se llamaba en ese momento, lo que sería lengua, sí. ¿no? Obviamente. Y cuando en el examen de historia me toman, una de las preguntas era nombrar 10 presidentes, y yo lo puse a Perón y me lo tacharon, me lo pusieron mal. Entonces,
claro que ingresé al Pellegrini, ¿no? Ahí arranca un poco tu relación un tanto escabrosa con el Pellegrini, ¿no? Sí, lo odié siempre. Lo odié siempre. Y mi hermano mayor se recibió en el Pellegrini con honores. Mi hermano más chico, Carlito, se recibió en el Pellegrini con honores. Mi primo se recibió en el Pellegrini con honores. Mi sobrino se recibió en el Pellegrini. Y yo no. Yo no. Fui un desastre de la rebelión por la rebelión misma. Hice cualquier desastre. Lo busqué el desastre. La verdad que lo odiaba. Tal es así que yo cuando en tercer año me tengo que ir, me invitan gentilmente a que me vaya. Cambio de mi vieja, ya estábamos con mi viejo en 11, en los diarios. 71 es cuando yo hago tercer año y me tengo que ir. Enero del 72, mi viejo, 1 de enero, compra el kiosco de Purredón y Tucumán, que yo obviamente iba a trabajar con él. Ya Héctor ya se había ido a otro lado, ya se había recibido, ya había terminado la secundaria, bueno, estaba estudiando y estaba trabajando en YPF. Por sus brillantes notas, salió de Pellegrini y le ofrecieron trabajo en YPF. Era así el Pellegrini. Bueno, mi vieja ya estaba resignada que yo no estuviera más, porque la verdad que me llevaba todo. Bueno, cuando cambio de colegio, digo, bueno, yo voy a terminar, tranquilo. Y estaba en el tercer trimestre, un día subo las escaleras, estaba en un primer piso del colegio, de cuarto año, y publicaban el cuadro de honores de lo que era el colegio, de todo el colegio, las notas más altas, y yo estaba cuarto. Entonces decía Rubén Fernández, yo no lo podía Se creer. equivocaron, hay otro. Hay otro. ¿Quién es ese Rubén Fernández? Era yo. Bueno, hice la carrera universitaria, hice todo, o sea, cuando me saqué ese peso del Pellegrini era sufrir. Tengo grandes amigos, compañeros, que todavía nos seguimos chateando ahora, juntando cada tanto. Tengo recuerdo de muy buenas profesoras y profesores, pero bueno, no conmigo no iba eso de tenía el pelo un poquitito largo, no, melena, nada por el estilo, no, váyame Dios, cuidado. No, un poquito largo que te tocaba la camisa y ya no te dejaban entrar. Sí, hay que explicarle a los chicos aquello del coafer de seccional que hablaba la canción de Pedro sí, y Pablo, claro, ¿no? Era así. Te agarraban en la calle y te metían, te cortaban el pelo en la comisaría. Te pasaban la máquina, te pegaban, no es que te lo cortaban, te hacían un corte de punta a punta y después te tenía que pelar, andar a la peluquería y pelate. Era así. Bueno, con eso yo no... Ahí reconozco la calidad y la docencia de ese colegio, está fuera de toda discusión, pero bueno, era ese Pellegrini, no este Pellegrini. Era Pellegrini con Onganía. Tal cual. ¿Tá? Tal cual. Pero bueno. A ver, vos terminás el secundario, lo terminás muy bien, vas a la facultad. Sí, claro. Y 1980 marca un hito para vos, me imagino. 1980, nace Claudio, mi segundo hijo, 14 de mayo del 80. Pero además ingresás a Aerolíneas Argentinas. Sí, en diciembre del 80. Dije, me equivoqué de año. Dije. No, está bien, sí. Dije, el hito que nació. Obviamente, pero el día que haga mi hijo, si ve esto y no lo nombro, me mate. Decía, sí, así que era por eso, porque entraste a Aerolíneas, no por mí. Sí, yo trabajé después que, estando en la facultad, a ver, con los diarios terminé la primaria, muy poquito porque iba, ya te digo, los domingos. Hice toda la secundaria, hice el primer año de la facultad, todo el año 74. Primer año de la facultad, la UTN, haciendo la carrera de sistemas. Y ahí sobre fin de año, bueno, ya me quiero independizar, el kiosco obviamente era muy buen negocio, pero era para una persona, yo ya era grande y bueno, no buscaba otra cosa. Y entré a trabajar en una empresa importadora, estuve 5 años y medio trabajando, la verdad ganaba muy bien. Estaba en la parte, manejaba todo el área de repuestos y eran productos importados, tenía comisión por venta, la verdad ganaba buena plata. Y me recibo y me costaba irme, porque sabía que irme, quería trabajar en lo que había estudiado, pero tenía que recibir la plata. Claro. En el medio me había casado. En el 78 me caso, mis primeras nupcias. Y bueno, cuando nace Claudio en mayo del 80, yo todavía estaba en esta empresa
Y ahí tuve una serie de conflictos, habían cambiado autoridades, qué sé yo, vinieron con unas cosas medias raras que no me gustaron un carajo y me peleé y ahí tomé la decisión, salí del laburo y me fui al correo que estaba en una cuadra y mandé el telegrama de renuncia. Sin otra opción laboral. Y con un hijo, casado con un hijo. Dos ya. Fabricio, claro, Fabricio un año antes. Claro. Y me acuerdo que llegué a casa y le dije a la que era mi esposa, le digo, mirá, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena, me fui de Tecnomás, bien, por fin, que sé yo, y la mala que no tengo laburo. Claro. Era otra época, ¿no? Era otra época. Bueno, ya había empezado a hacer mis primeros pininos con la informática, tenía algunas changas. Con el tema de los repuestos también conocía yo mucho del tema, había aprendido muchísimo y sabía dónde comprar, y reemplazar los repuestos extranjeros de las máquinas importadas, digámosle, con repuestos nacionales, las equivalencias. Bueno, durante un tiempo me dije con eso, la verdad que me la fui rebuscando. Es más, mandé un aviso, un currículum a un aviso que se había en el diario donde pedían un analista part-time. Dije, bárbaro, me viene bien porque no me quería deslindar del otro, porque me estaba yendo bien con la venta individual de repuestos. Y de paso, y empezaba a laburar, me venía justito. Aparte, relación de dependencia, obra social, ¿viste? Aseguraba determinadas cuestiones. Determinadas cuestiones, la salud de los pibes, fundamentalmente. Y yo sí sabía que era aerolínea. Y bueno, cuando realmente a la tercera o cuarta entrevista me dicen que es aerolínea, cuando me dicen que cuando había quedado. Y arreglo el sueldo, ya ni me acuerdo la verdad, pero sí sé que la relación fue esta. Yo había pedido, no sé, 100 pesos por las 4 horas, el part-time, me dicen que sí, perfecto. Cuando me llaman a los 15 días para firmar todos los papeles, me dicen, hay un problema. No puede ser part-time, tiene que ser full-time. Y ahí ya dije, no, qué sé yo, ¿viste? Aparte aerolínea, ¿qué era aerolínea? ¿Viste? No me decía nada, era la empresa que viajaba a los ricos. Esa era la visión que yo tenía de la empresa. Y bueno, ¿y cuánto sería el sueldo? 400. Yo no entendía nada. Porque 200 tenía que ser. ¿A quién tengo que matar para cobrar esto? Digo, bueno, está bien. Bueno, lo voy a pensar, sí. Saliste hasta la puerta y volviste. Sí, espere que hablo con mi mujer. ¿Qué había pasado? Ese año, en diciembre del 80, había habido una negociación interna que era el administrador Pellegrini en ese momento hizo con los gremios intervenidos. Estamos hablando de la época de la dictadura. De la época de la dictadura. Y le hicieron una recomposición de sueldo muy buena. Tal es así que después, cuando los sueldos se normalizan y se hace todo un estudio para recomponer convenios, para recomponer salarios, el primer hito que se busca a valor constante es recuperar los salarios de diciembre del 80, porque con ese acuerdo habían recuperado un montón, para después ir al del febrero del año 70, marzo del año 75, que era el sueldo más alto en 30 años, 40 años. La época de todos los convenios /75 que son fantásticos. Y sí, es el gobierno de Isabel en ese momento, ¿no? Pero estaba el peronismo en el gobierno y con una fuerte injerencia de los gremios con el gobierno. Así que bueno, ahí empezó mi historia con aerolíneas. En diciembre del 80, 18 de diciembre del 80 entré, ingresé y acá estoy. Me imagino apertura democrática en el 83. Y vos de repente, no sé, se abre la posibilidad, estabas afiliado a UPSA y empezás a conocer el sindicato un poco de afuera primero y después con mayor profundidad a partir de la apertura democrática. No, lo conozco de antes. A ver, yo ingreso y ahí en el 9º piso del Centro de Cómputo Aerolínea estaba en el edificio Tucumán, y 138, que es un edificio de las Fuerzas Armadas, el Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas. 8º y 9º piso estaba el Centro de Cómputos. 8º piso era el lugar donde trabajábamos nosotros. En el 9º había una señora que se llamaba Norma Capato, una belleza de persona, que llevaba la parte administrativa, ahí, qué sé yo, bueno, cuando llegué, la parte social, lo que sería la función de un delegado. Pero ella lo que hacía era, te daba los papeles para que llenaras para la obra social.
Me acuerdo que la fui a ver, me llené los papeles de la obra social de OSPEA. Entré en UPSA, porque entré como profesional, entré en UPSA directo, yo soy UPSA puro, y le pregunté si había gremios, y medio se sorprendió. Le dije, sí, hay. Dice, ¿cuál es el gremio? Me dice, UPSA, ¿qué es? Bueno, el personal superior, ya me sonó raro eso, personal superior. Sí. Y le pedí la ficha de afiliación. Bueno, me afilié, qué sé yo. Bueno. Ahí empezamos a trabajar, bueno, todos, se armó un lindo grupo de trabajo en el sector donde estaba, la verdad, muy compañero, empezamos a ir a jugar al fútbol, y salta uno y dice, dice, ¿por qué no nos juntamos a comer un asado? Y bueno, ¿quién tiene lugar? Éramos como 15, 20, en la casa, no, yo para tanto no tengo, esto, y la parrilla, y lo otro. Y dice, vamos al gremio. ¿Y dónde está el gremio? El gremio está en Floresta, la calle Bahía Blanca. ¿Y qué te dan? No, tiene un salón, dice, vos lo pedís con tiempo, un día de semana, y ellos te habilitan el salón, vos vas, las parrillas, tienen un quincho, y te lo prestaban. Y así empezamos a conocer UPSA. Una vez por menos, un viernes ahí, nos juntábamos, tiene unas parrillas bárbaras. El gremio tiene una casona vieja, todavía está. Me di un poco de furia, pero todavía está la casona esa. La planta baja y arriba tiene un salón, pero un salón de fiesta. Con los viejos ventiladores enormes, no tenía aire acondicionado. Estaba hablando del año 81, 82, ¿no? Preparado con una barra, mesa, la verdad que se estaba lindo para juntarnos. Y ahí empezamos a conocer el gremio. Después en el año 82, 83, ahí hubo una revolución ahí en la gerencia de sistema, del área informática. Vos pensás que en UPSA, en aerolíneas, en ese momento había unas 850, más o menos, personal representado por UPSA, por lo que era UPSA. En el centro de cómputo había 130. O sea que tenía una injerencia, un peso... Era un peso numérico importante. Grande. Y claro, y con buenos sueldos, muy buenos sueldos. La informática en esa época se pagaba muy bien. Y había un despelote con la obra social, porque bueno, tenía Galeno, era un plan más bajo que tenía Galeno, entonces nosotros sacábamos los números, ¿viste? Bien alejado total de la realidad, porque pensábamos que el mundo era lo que teníamos nosotros. Bien como lo de informática. Digamos. Bien como lo de informática. En realidad se van a enojar. Yo soy de ahí. En realidad, poco pusimos los pies en la tierra, porque bueno, nosotros liquidábamos los sueldos. Era una de mis responsabilidades liquidar los sueldos. Entonces yo veía los sueldos de toda la empresa. Entonces hicimos un trabajo y bueno, toda esa efervescencia que decía, bueno, el promedio que tenemos, no sé, somos de valores de hoy, no sé, 2 millones de pesos, por decir cualquier barbaridad. Decía, no, pará que el promedio de UPSA no es 2 millones de pesos, es 1.100.000. Entonces, esto es informática. Bueno, que sí, bueno, que nos den un plan especial, qué sé yo, qué sé cuánto. Y Galeno en ese momento había empezado a sacar unas chequeras, que tenía que comprarlas para ir después hacerte atender. Era como una forma de regular que la gente no abusara. Y de ahí se volvieron todos locos. Bueno, se armó una delegación para ir a hablar a la obra social, que estaba en el mismo lugar que el sindicato, también intervenido, obviamente. Pero ya, en ese momento, ya los interventores, si bien había un brigadier, comodoro, la verdad que no sé, nunca llegué a tratarlo, los que la manejaban era gente de la empresa de carrera, históricos, veteranos, en actividad, no jubilados. Lo fuimos a ver y bueno, ahí se armó una discusión, porque cuando le planteamos que esto nos parecía una locura, que bla, la respuesta que nos dieron fue defendiendo a Galeno. ¿Viste la pelea? Ahí, me acuerdo mi famosa frase, ¿vos quién te paga el sueldo? ¿Ospea o Galeno? ¿Vos estás para defender a Galeno de Ospea, de nosotros, o estás defendiendo a nosotros de Galeno? Y se enojaron, una ofensa, me querían matar. Bueno, se siguió peleando, se consiguió que pusieran un plan superador, si quería, pagando una diferencia, o para determinar, no, pagando una diferencia, ¿sí? Para poder tener un plan mejor, un plan abierto, bueno, era lo mucho que se podía conseguir en ese momento. De ahí conocíamos, porque hago te cuento, porque cuando se abren en el 83 entran a normalizar todos los sindicatos aeronáuticos, antes de las elecciones nacionales. UPSA se normaliza el 14 de julio, mira qué fecha, mirá. 14 de julio del 83, esas son las elecciones. APA se había normalizado antes, APTA también hay parejito, son los tres que recuerdo, los tres que me dio tierra.
Porque venían a hacer campaña, porque había en el centro de cómputo, la mayor cantidad era de APA, había como 200 y pico de personas, y había un grupo también que era de APTA, técnicos informáticos, pero eran técnicos al fin. Entonces, cuando vinieron las elecciones, pasaban a hacer campaña, obviamente. La de UPSA fue la última. Claro, la gente, hubo 2 listas y 130 votos. Claro. Tenía un peso específico, volvemos al peso específico que hablábamos antes, ¿no? Sobre 900 y pico, porque bueno, había que agregarle los de Austral, los del APA, que eran 10, 12, y Optar, que eran también 10, 12. Austral había unas 100 personas, 140, una cosa 15% del padrón aproximadamente. Era mucho. Entonces vinieron y le ofrecieron al centro de cómputos 2 lugares, 2 representantes, un vocal titular y un vocal suplente. Y bueno, se hizo una asamblea interna, que yo, y se resolvió aceptarlo. Y bueno, ¿quién va? Y me mandaron a mí, porque yo había estado en las anteriores. Al rebelde mandaron. Y claro, yo venía en el medio de haber tenido militancia política en juventud, bueno, con todo en la secundaria, en la universidad, dentro de lo que se pudo. Después la agarró la época del proceso, ya no se pudo tanto, pero nunca dejé de tenerla. A mí la parte gremial sabía de qué se trataba, por supuesto, más vale, pero nunca lo había ejercido. Venía más de palo político que sí, gremial. Exactamente. Y el palo político un poco desengañado, las peleas internas dentro del peronismo, la verdad que me había hecho muy mal. Ver compañeros que no se habíamos criado juntos que se cagaron a trompada porque... Sí, en el mejor de los casos, ¿no? La trompada. En el mejor de los casos, sí, por supuesto. Medio como que me había alejado un poco. Pero bueno, la vuelta a la democracia vino otra vez, la efervescencia, vamos con Luder, Manolo Quindimil en Lanús, vamos, qué sé yo, está apoyando, laburando. Herminio en la provincia. Y bueno, aceptaron y se dio estar en el momento justo, en el lugar justo, porque había 2 cosas contradictorias. Por un lado, la efervescencia de la vuelta a la democracia. Todo el mundo vamos a la calle, hacían un acto, 1 millón de personas, sí, 500.000 personas, 600.000 personas, cualquiera hacía un acto. Los partidos más chicos juntaban 150.000 personas, un bolón que en todos lados. Pero por otro lado, cuando se empezaban a normar las instituciones, había miedo. Veníamos de la... Porque además no sabía cuánto podía durar eso. Exactamente. Porque ya había pasado en el 73. Había pasado en el 66. Exacto. 73. Nada, 76, nada te perdón. aseguraba. Nada, absolutamente. Y cada vez era más violenta la cosa. Tal cual. Entonces el tema era dónde conseguir gente que participara. No era jugársela, porque tampoco no vamos a hacernos los... Sí, pero no tenía... Los héroes, pero ¿viste? No dejaba de tener un riesgo. Entonces vamos, levantémonos y vayan. Era más o menos así la cosa. Yo cuando acepté, primero obviamente lo hablé con quien era mi esposa en ese momento, y bueno, nos pusimos de acuerdo, ok, te gusta, dale para adelante. Pero cuando se enteró mi familia, mamá, y la familia de política, unos líos, vos estás loco, donde te metés, tenés cuidado, que dejate de joder, mi viejo me quería matar, y vos fuiste a la Plaza de Mayo y me venía a joder a mí, le digo. Tal cual. Pero bueno. Pero siempre se sufre más con los hijos que con Pero por supuesto. Y por eso te digo, entre la efervescencia por un lado y el otro que tampoco había tantos que querían participar, bueno, más o menos como que fui ahí, es donde... Ahí empieza ya mi relación, no activa, porque ya te digo, era vocal suplente. UPSA, pensá que era una comisión directiva de 5 o 11 personas. Secretario general adjunto gremial, tesorero, protesorero, 6 vocales titulares y 6 vocales suplentes. No andaba bien eso porque no había secretario de organización, ¿te das cuenta? ¿No? Funcionaba bien. Era lo que estaba en ese momento y lo que era la idiosincrasia que había tenido UPSA hasta el año 75. UPSA empieza a cambiar con la llegada de la democracia, obviamente, y con la asunción como secretario general de Horacio Cisneros, para mí un tipo bisagra total en la historia. En la historia de UPSA, y yo te digo dentro de lo que es el gremialismo aeronáutico, porque metió el concepto de lo que es el poder de la información.
era como una consecuencia, no en sí misma, pero UPSA no tiene bayonetas, no tiene, le disparamos, y más en ese momento, no había tanta estructura tan amplia como tenemos ahora. En ese momento, si hacíamos paro, teníamos que sacarnos solicitar en el diario y avisando que hacíamos paro, porque si no nadie se enteraba. Claro. Vos las consecuencias las ibas a ver en el tiempo, porque paraban los jefes, no daban las órdenes, verá que la gente dejaba de trabajar, o sea, no cumplía, pero ¿cuándo empezabas a ver las consecuencias? El segundo o tercer día, o sea que tenía que estar como 3 o 4 días de paro para que se empezaran a ver los efectos. Pero había algo que era fundamental, que fuera el manejo de la información que se tenía a través de los distintos lugares, jefes que ocupaban lugares estratégicos, y obviamente el manejo que teníamos del área del centro de cómputo, ¿no? O sea, con el área informática manejábamos toda la información de la compañía, o sea, teníamos información total. Aquel Fernández, Sí. año 83, vocal suplente, en un gremio chiquito, en un gremio de jefes, en un gremio que además le costaba adoptar determinadas cuestiones, sentirse trabajadores por allí en algún momento. Y hoy lo ves, 2024, en medio de esta locura que nos toca vivir y transitar a todos juntos. ¿Y qué le dirías a aquel Fernández que arrancó en el 83? Si vos le decías cómo es UPSA hoy, no te lo iba a creer. No, lo más mínimo, no. Claro que no. Mirá, ¿qué le diría? Ha recorrido un largo camino, muchacho. Sí. Pero, 20 años no es nada. vos pensás que... 40, ¿no? 40. 22 veces. Vos pensás que uno de los objetivos que yo tenía era tener una carrera de sistemas. Que hubiera una carrera de sistemas. No había delegado en ese momento, yo era el representante del sector. Estaba con Zapetti, que fue el que más jorobó para que estuviera. Él era un hombre grande, del área de telecomunicaciones, él era vocal también. Y por la carrera de sistema eran cargos, puestos. Sí, se decía analista de sistema junior, AS8, AS7, AS6, AS5, AS4, AS3, AS2, AS1. ¿Cuál era la diferencia? Sueldo, nada más. Entonces subía por los años de antigüedad, yo pero no tenía. Y después tenía los líderes de proyecto y no había nada. Porque encima los sueldos del área de sistema, del área UPSA específicamente, estaban por fuera de los sueldos aprobados para la empresa. La empresa tenía un organigrama que lo aprobaba el Ministerio de Transporte y eso lo aprobaba Economía, y tenía el organigrama de sueldos, la plantilla de sueldos, que era lo que se pagaba y con lo que se manejaba, y estaba por resolución, obviamente. Entonces los sueldos del área informática estaban por encima de eso, porque en ese momento el mercado pagaba otra cosa. Entonces ellos figuraban como contratados. Tenían números distintos, entonces era un despelote. Entonces el tema era cuánto ganabas. Ahora, ¿cuál era tu función? ¿Cuál era tu responsabilidad? No estaba. Después con la llegada del gobierno de Alfonsín, con la cuestión de Omigorena, ahí la cosa se fue medio despelotando. En un momento dado hubo un ninguneo hacia la gerencia de sistema. Políticamente hablando, el gerente era un tipo muy jovencito, un genio, Guillermo Kopp, pero tipo que lo que era relaciones públicas, eso no la conocía. Entonces, en ese momento, para el interventor Juan Carlos Pellegrini, el área informática, la gerencia de sistema, el centro de cómputo era la línea bonita. Entonces, lo que hacía era, metían los sistemas en todas las áreas, sistematizaron, pero lo hacían de prepo. Entonces, iban un jefe de departamento lo menos que tenía era 30 años de empresa, 35, un tipo que tenía una carrera, no sabe lo que eran. Iban y le decía, vos tenés estos problemas, cuando es al revés la cosa. Vos, del sector, así por lo menos estudié yo la carrera y así tengo mi formación profesional. El usuario es el que tiene la necesidad, me llama, y digo, bueno, yo tengo este problema, mira, estas son las soluciones que te puedo dar.
el dueño del sistema es él. El dueño del sistema, el dueño de la información es él. Yo lo único que hago es generarle, darle la herramienta y manejarla. Esa para mí es lo que es el área informática. Guillermo Coppen, no, eran los fierreros, como se lo llamaba. Yo soy el que te digo cuál es tu necesidad, cuál es tu necesidad y cuál es la solución. Y te la aplico. Y como estaba con el poder general del interventor, que en su momento, presidente después, se aplicaba y se aplicaba. Con lo cual tenían un odio de la puta madre a todo el mundo. Ganábamos mucho más. Éramos los nenes mimados. Era lo malo de la película. No teníamos necesidad de saco y corbata. Que todo ha trabajado con saco y corbata. Un UPSA tenía que ir con saco y corbata. Nosotros en general íbamos, pero no teníamos necesidad ni obligación. Adentro del sindicato estaban de saco y corbata. Sí. Ahora aparecen algunos con pantalones rotos, cualquier cosa. Cualquier cosa. Esos son los nuevos secretarios de organización que van a trabajar con los pantalones rotos. Bueno, han ido en Bermuda a trabajar. Sí, también. y ojotas. Y ojotas, sí. Entonces, cuando se normaliza, que se va la dictadura, viene el gobierno democrático, es como que hay una revancha. Y pagamos justo por pecadores, porque nos metieron toda en la misma bolsa de gatos. Horacio Cisneros, en ese aspecto, había sido un usuario del área de sistema y había sido bien tratado, porque el sistema de reserva fue el primero que se metió en Latinoamérica, de comercialización por sistema, digámosle así. Él tenía la visión, la tenía bien, la tenía clara cómo era la cosa, y en el gremio lo aplicó. Y nos dio lugar, nos dio forma de participar. Y vuelvo a decir, aquel Rubén Fernández, su objetivo principal en ese momento era volver a poner a la gerencia de sistemas, a los laburantes de UPSA, de la gerencia de sistemas y telecomunicaciones, en el lugar que habían estado. Por ahí no tanta diferencia, porque ya no correspondía, digámosle, por mercado, si querés, pero en el lugar que merecían estar, con una carrera acorde. Ese era mi gran objetivo. Ahora, hablaste de la vuelta a la democracia, la aparición de Horacio Cisneros, y ahí se dan dos cosas, a ver si estoy bien. Por un lado aparece el intento de Terraño como primera opción, que por primera vez corre peligro de dejar de ser línea de bandera aerolíneas. Se hablaba del tema de SAS en aquel momento, si no recuerdo mal. Y por el otro lado, también empieza en UPSA, con el advenimiento de la democracia, la llegada de Horacio Cisneros, tu crecimiento interno dentro de la organización, y en donde, como vos eras peronista y te entendías, te mandaba a la CGT, por ejemplo, para hablar con ese enorme del sindicalismo argentino que se llamó Saúl Ubaldini. Sí, vos sabés que se fueron dando simultáneamente todas esas cosas. Me vienen los recuerdos así a borbollones, diría el poeta. Lo de Saúl se dio también, primero, tal cual como vos decís, o sea, dentro del sindicato de la que era la comisión directiva, peronista militante, había uno o dos nada más. Había un par que decía que era peronista, pero no tenía ni idea de lo que era el peronismo. Ustedes hacían acciones de peronismo explícito en algún caso. Y nosotros sí. Entonces sí, iba a hablar a la CGT. En ese momento Saúl había sido muy amigo de el que era mi suegro en ese momento. Habían trabajado juntos en el frigorífico Lisandro de la Torre. El que fue mi suegro en ese momento había sido jefe de él, y eran los dos muy compinche. Muy de la noche, muy de salir y muy de taparse uno al otro, de taparlo y darle una mano. Y una relación de complicidad mutua. Sí. Eduardo, que era mi suegro, me contaba todo esto. Yo nunca sabía si era verdad o mentira, ¿viste? Medio también exagerado un poco las cosas. Pero bueno, cuando tengo oportunidad de hablar con Saúl, todo bla, 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 y cuando terminó la reunión le comento. Y me abrazó y se puso a llorar y me entró a contar las mismas cosas que me contaba, que era verdad, obviamente. Eso me dio una relación personal con él. Pero Saúl Ubaldini, cuando se hacían las huelgas, y yo iba a la CGT, no estaba en la CGT, obviamente, y él agradecía que fuéramos, agradecía a UPSA, obviamente, y yo ya iba como secretario gremial. Y él lo único que pedía es que no pretendía que paráramos, porque él sabía que los jefes no paraban. Lo que pretendía es que no rompiéramos la huelga. Y eso se lo aseguramos. Con Horacio Cisneros se lo aseguramos. UPSA no rompía huelga. No iba a romper huelga, y no iba a romper huelga, y no iba a romper huelga. Y eso lo agradecía siempre él. Y
Vos sabés que mi participación se va dando a partir de lo que hablé antes, lo que es sistema de información. Es donde Horacio me empieza, cuando yo le llevaba información, él la usaba bien usado para las negociaciones. Y después cuando por ahí, ya del otro lado, ya estaban preparados, sabiendo que Cisneros iba a ir con información, la primera vez los agarró de sorpresa, la segunda, él cuando llevaba, iban y le contestaban, por ahí sobre temas que él no conocía, obviamente, no tenía por qué conocer de todo. Bueno. Y yo tampoco, yo sacaba la información en base a lo que se podía procesar. Le contestaba fra tras lafra, diciéndole que no, que estaban equivocados porque la información era otra. Entonces, ahí él me pide si yo lo puedo acompañar. Yo no era secretario de Gremial, seguía siendo vocal suplente, porque tenía que tener defensa para las repreguntas, y él no las tenía. Claro. Y yo le dije, sí, no tenía ningún problema, digo, si me dejan hablar, si no, no, ¿para qué voy a ir? Sí, hablar lo que quiera. Y bueno, empecé a hablar, fue el error de Horacio, dejarme hablar. A esto llegamos. A esto llegamos. No, pero con Horacio, 20 años, fue secretario general y la verdad que lo respeté siempre y lo banqué a muerte. Y él me bancó a mí, más que lo que yo lo banqué a él. Y ahí apareció Terráneo, ya un poquito más avanzado, eso fue en el 88. Y yo ya estaba como gremial, pero yo no dejaba de trabajar en el centro de cómputos. O sea, era un secretario gremial a tiempo parcial, de locos, pero a tiempo parcial. Yo estaba 50% del tiempo en el centro de cómputos, 50% en el gremio. Me acuerdo, no me olvido nunca, de esto en el 88, estaba de vacaciones, estaba con mi viejo, mi hermano en Montehermoso, y yo cuando me iba, mismo cuando se iba él también, dependiendo de donde estuviéramos, si se iba al exterior, por ahí se iba al exterior, no, pero cuando se iba por acá, por la República, cada 48 horas, 72 horas llamábamos por teléfono. Claro, no había celulares. No había celulares, claro. Donde vos ibas, seguro que no tenía teléfono para que te llamara, claro. Entonces te ibas en los balnearios, siempre estaban los colectivos, las cosas esas, los teléfonos móviles, las cabinas móviles. Hay que explicarle a los pibes que por ahí te ibas de vacaciones y un día se destinaba al llamado telefónico. Seguro. Que tenía que hacer una cola de 3 horas. ¿No? Más o menos. Ibas a determinada hora sabiendo que a esa hora había poca gente. Cual. Por ahí me rajaba de la playa, me puteaban todos, la familia, me iba de la playa a las 2 de la tarde, un día hermoso, porque sabía que en ese momento no había nadie, para la única forma que podía hablar. Sí. Y lo llamaba para ver qué pasaba, si había algo, no, listo, y me dice, quieren privatizar Aerolínea. Casi me desmayo ahí. ¿Cómo quieren privatizar Aerolínea? Sí, Terráneo vino con el proyecto de privatizar Aerolínea, con el proyecto SAS. Y bueno, ahí me faltaba poco, digo, me voy ahora, dice, ¿cuándo? No, tranquilo. Y ahí cuando me dice, bueno, Rubén, acá dice que el secretario gremial al 100%. Y bueno, ahí ya corté los lazos. O sea que le tenemos que agradecer a Terráneo. Más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Sí, ahí fue cuando me puse el 100% a disposición del gremio todo el tiempo. Había tenido momentos donde estuve al 100%, pero forma parciales, digámosle, algún conflicto muy especial. Recuerdo la huelga de piloto allá de casi 40 días, qué sé yo, que fue una crisis muy grande esa. Y ahí, bueno, esos, no sé, a los 10 días, 15 días ya me tomé también la licencia total, la licencia gremial todo el tiempo. Me acuerdo que la cortaba para ir a liquidar los sueldos y volvía. Y después volví otra vez cuando más o menos la cosa se normalizó, salvo, ya vuelvo a decir, algún caso muy puntual, estaba 50 y 50. Pero ahí, ya en el 88, 89 ya estaba. No, ahí sí, ahí al 100%, y bueno, ya después, quedé al 100% como secretario gremial, ¿no? Hasta el año 2007. 89, campaña electoral, se acababa el problema. Revolución productiva, salariazo y plan para aerolíneas extraordinario. Total, pedido por el compañero Carlos Saúl Menem. Se hizo. No vale hacer nada, ningún ejemplo. Sí, vamos a tomar un poquito de agua. Dale. Bueno, estábamos, en el año 89, campaña electoral, todo parecía caminar sobre rieles porque o que tenía un buen vuelo, porque para ser específico con el tema aeronáutico, Carlos Saúl Menem presenta un proyectazo para aerolíneas. En realidad no lo presenta, no los pide. Se los pide a ustedes. Los pide a los gremios. Es algo que la verdad que nunca lo termino de entender. Es el día de hoy que no lo comprendo.
porque habíamos tenido relación con él, habíamos trabajado en la FEPAC, que era el frente, la Fundación de Argentina en Crecimiento, que era de COAN, de donde salieron muchos de los ministros, o sea, el secretario de Turismo, Fácil Lavalle, COAN, bueno, un montón de gente salió de ahí, funcionarios. Y cuando ganan las elecciones, ya candidato, ya presidente electo, no asumido, todavía no había asumido, nos pide una reunión y vamos los gremios y nos dice, bueno, dice muchachos, dice que hay que, la onda de la incorporación de capitales hay que hacerlo, dice hay que movilizarse, no hay que cerrarse, dice seamos creativos y veamos la forma de incorporar capitales de la mejor manera. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que hicimos? Ni corto ni perezoso, todos los gremios que estábamos en ese momento, que estaba APTA, estaba UPSA, APA y técnico de vuelo. No estaban los pilotos y no estaba AAA. AAA estaba conducido por Mariano Belgrano, un miembro de la coordinadora radical. Y piloto, bueno, en esa época era piloto. Nada que ver con lo que son hoy. Y bueno, se hizo un proyecto, se tomó el modelo Lufthansa de ese momento, que era, y un poco también acompañando lo que había sido Pellegrini, el concepto de la multiempresa. Lufthansa en ese momento había hecho varias privatizaciones. Tenía una empresa central, que era la de transporte de pasajeros, y después tenía una empresa de cargas, asociado con un especialista en cargas, 51% Lufthansa, 49% el de carga. Turismo, 51% Lufthansa, 49% el de turismo. Y así con cada una de las actividades. Ahí había aporte de capitales, pero la decisión estaba en el Estado. Claro. Y por otro lado, si ese socio se te caía un pedacito, no se te caía toda la privatización. Entonces la armamos, pedimos la reunión y se la llevamos, se la explicamos. Brillante, esto es una genialidad, ¿cómo se les ocurrió? No, ya está inventado esto, la verdad le dijimos, esto, no somos los autores intelectuales, lo adaptamos nosotros, pero este es el modelo Lufthansa, está funcionando, por esto, dijo, este es el proyecto. Salieron de ahí bailando. Dijimos, está todo bárbaro. Y se incorporaban capitales, se cubría con la expectativa, lo que era la tendencia mundial en ese momento, y conservábamos el manejo, el control, y se iba se reflotaba un poco lo que había sido para mí el mejor momento de la aerolínea de la historia, que fue en ese momento de Carlos Pellegrini, con los milicos, olvidémonos de todo eso, ¿no? Quiero que quede claro eso. En cuanto a la gestión específica de la empresa. Fue cuando Aerolíneas se hizo nombre a nivel mundial, si bien tiene hitos históricos antes, pero a nivel mundial fue ahí. Después asume. Hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario. O sea, ¿por qué digo que no lo entiendo y no me lo llevo a explicar? Porque si esa promesa nos los hubiera hecho antes de las elecciones, si es una promesa de campaña, pero ya había ganado las elecciones, ¿qué necesidad tenía de mentir? ¿Qué le pasó después? No lo sé, claro, ese es el tema. Nunca lo supimos, ni lo vamos a ver. Bueno, ahí vino la privatización y el desguace. Sí. Privatización y desguace. Porque más allá de lo grave de la privatización en sí mismo, en vez de incorporar el negocio se lo sacó. Porque Aerolíneas dejó de lado el servicio de rampa, que lo trabajaba en clearing con todas las empresas del mundo, que el último año le había dado $12 millones de ganancia, de superávit, a la empresa, porque no era una empresa la rampa, y el servicio de rampa se lo dio a Intercargo. Y tenía un sector que era Free Shop, que era la que atendía las tiendas libres de impuestos, que funcionaban fundamentalmente en ese momento en Aeroparque Ezeiza, que eran los únicos aeropuertos donde salían vuelos internacionales. Los de Aeroparque era exclusivamente Uruguay, tampoco había mucho. Sí, puente aéreo. A veces había algún vuelo a San Pablo, alguna vez a Miami hubo con el 727, pero fundamentalmente eran, por normal y rutinario, era Montevideo y Punta del Este, Uruguay. Que le había dejado el último balance $6 millones de ganancia. Se lo dan a Interbaires. Que después nos enteramos, en realidad, que Interbaires e Intercargo era un porcentaje muy alto en poder de la Fuerza Aérea, las dos empresas, y el otro porcentaje a un grupo empresario
que era el mismo grupo al que Alfonsín le había dado el CADASA, los depósitos fiscales. También con la misma forma, parte de la Fuerza Aérea y parte a esta empresa. a esta empresa. Después con el tiempo nos enteramos que esta empresa era Yabran, pero no lo sabíamos. Y también nos dimos cuenta el porqué de darle a la Fuerza Aérea esos dos. ¿Para qué le diste a la Fuerza Aérea? Bueno, con eso consiguieron la lealtad total. Cuando los Carapintadas se le levantan, todos los aviones de la Fuerza Aérea Argentina pasaron rasante por arriba del comando jefe del ejército, el que no se rinde lo tiramos abajo. Tal cual. Y se acabaron los Carapintadas en la República Argentina. A costa de... Obviamente. Entonces, la privatización en sí misma, lo malo que fue, ya conocemos la historia, sino que encima la desguazó. Y el negocio que teníamos con Buenos Aires Catering, que le dejaba ganancia, que era una empresa en sociedad con Swissair, también la vendieron, se la regalaron con los gallegos, y así se fue perdiendo todo los negocios que teníamos. Y eso hoy tiene un correlato porque, por un lado, se perdió la conectividad en aquel momento de la Argentina, que ya se había perdido también a nivel terrestre con la desaparición de los ramales ferroviarios. Con esto, la Argentina, un país absolutamente extenso, tiene a partir de ahí problemas en el transporte que todavía hoy no los termina de resolver. Pero también, por otro lado, lo que se hace es hacer que esta empresa que se reestatiza en 2007, en donde se recupera en parte porque nunca más volvió a tener la tienda libre de impuestos, la rampa, lo que le hacían, por otro lado, tener un negocio que hacía que por ahí, si se pierde desde algún lado, vos recuperás desde otro. Claro, porque la recuperación, a ver, para lo que fue el país fue la debacle, porque se fueron, vos lo acabás de decir, a lo largo del tiempo, entre 1990 y el 2007, 2008, que es cuando empieza a intervenir el Estado directamente, en esos 18 años, ¿sí? Perdimos todo lo que tenía Aerolíneas como empresa Estado argentino. Porque primero obviamente que empezamos por todo lo del exterior, obviamente toda la ruta de Europa donde Aerolíneas llegaba a Madrid y de ahí te llevaba a las principales capitales de Europa, era la empresa que más vendía en Madrid, más que Iberia vendía. Entonces, ¿qué hizo Iberia? Apenas compró Aerolíneas. La destrozó. Y más vale, y se quedó con ese negocio. Y vendió... las agencias que tenían en los principales lugares. Tenía, en Roma la Vía Véneto. Vía Véneto, caro de Roma. En París los tenían los Champs-Élysées. Y así en los distintos lugares. La única que conservó, de casualidad, porque medio como que las cabulleron, tuvieron muy hábiles los funcionarios de Aerolíneas Madrid, ahí sobre la calle Princesa, que lo que hicieron fue, alquilaron las oficinas esas, las alquilaron, y a su vez Aerolíneas alquiló un lugar chiquitito. Y con el tiempo, como iban cambiando las cosas, como que se olvidaron. Por eso cuando retoma la empresa, recupera ese local. Se recupera ese local. Pero después vendieron todo. Pasó lo mismo en Nueva York, en Miami, bueno, en todos lados. Eso en el exterior. Y en la República Argentina, bueno, empezamos a dejar de volar a los lugares, obviamente, que no eran rentables. Y Aerolíneas, como el país no tenía una empresa aérea del Estado, bueno, esos lugares se dejaron de volar, quedaron incomunicados. Vos lo acabas de decir recién, el problema de logística que tiene la República Argentina, todo el tema del transporte, es tremendo. Porque nunca se pudo reemplazar el desastre de los trenes que hizo Menem en los 90. Ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra. Y así fue, y lo cerró. Y nunca más se recuperó. Y nunca se hizo una ley federal de transporte. Nunca se hizo, y eso es un defecto de todos los gremios, todos los gobiernos democráticos de este país, del signo que sea. Ninguno hizo una ley federal de transporte. Mínima, mala, una, no la hay, no la hicieron. Entonces, es un derroche
de energía, un derroche de recursos, donde vos el transporte multimodal ni se habla. Donde vos tenés los medios de transporte más baratos, como es la hidrovía, que es el transporte fluvial, y no está aprovechado. Por la hidrovía es el lugar donde se fuga todo. Sí, donde se fuga todo, pero aparte son todos barcos de bandera paraguaya. Tal cual. No hay barcos de bandera argentina, joda. Y el Gran Dama de Paraguay, que no tenía salida al mar, resulta que ahora con la hidrovía sí. Los tipos han solucionado el problema, ¿no? Digo, en desmedro de la propia economía argentina. Que alguien investigue a ver de dónde planta la soja que vende Paraguay. Tal cual. ¿De dónde sale la soja esa? Tal cual. Obviamente sale de la República Argentina, pero bueno. Y en el medio vos, 2007, llegás a la Secretaría General de UPSA. Por otro lado, también en el medio todas las luchas que se dan en los primeros años de este nuevo siglo, en donde aparecían y desaparecían por ahí empresas, como fue el caso de Lapa, como fue el caso de Dinar, como el caso de Soderwind. Ahí tuviste también una participación junto con la que tuvo UPSA, y en 2007, llegás a la Secretaría General. Y a partir de ahí, si se me permite, te lo digo siempre, me parece que hubo una revolución. En UPSA, en lo que tiene que ver con lo que era, lo veía yo como afiliado de APA antes del 2006, lo que era UPSA. UPSA era algo que estaba ahí, que no sabíamos bien de qué se trataba, y que a partir de 2007, un tipo como yo, que buscaba un lugar donde canalizar militancia política, digo, y yo voy a militar acá, voy a militar en UPSA, me parece que está piola. Creo que eso, vos fuiste el responsable de esa revolución que se da, con un montón de gente que te acompañó, pero que realmente marca un antes y un después dentro de la organización. Son momentos. Pensá que la lucha que se dio en el 2001, con el intento de cierre, que empezó en el 2000, con el intento de la quiebra que quiere presentar American Airlines, que en ese momento la administraba. Después en el 2001, 4 o 5 meses sin cobrar los sueldos, los campamentos. Yo ahí estaba como secretario gremial y obviamente la pelea y UPSA estaba y la dirigencia estaba. Después, el problema vino después. El problema cuando se hace cargo Mata, ahí donde se produce un poco el quiebre de UPSA. De una dirigencia que veníamos más o menos en bloque. Yo quería hacer más cosas, reconozco que las hice después, pero bueno, me adaptaba también a toda la gente con la que trabajábamos, excelentes personas todos, y bueno, con una idiosincrasia distinta desde el punto de vista gremial. No es una crítica lo que estoy haciendo en lo más mínimo, porque respeto los valores de todos ellos y la gran mayoría gente excelente. El tema es que, ¿qué es lo que se da? Cuando aparece Mata, y se produce 2 o 3 situaciones, la devaluación, la caída de la convertibilidad del dólar del 1 a 4, 4 veces, sí. 1 a 4 parece poco. Después se acomodó a 3, pero sí, de golpe fue a 4. 3.60, 3.40, sí. Pero fue ahí. Y un montón de dólares que le habían dado a Mata, que la función del grupo Marsans en realidad, la función era con esa cantidad de dólares sanear aerolíneas lo máximo que se pueda, en 2 años, 3 años, creo que era la cantidad de años que le reponían la plata, y después venderla. Cotizar en bolsa y venderla. Y cosa de sacarse el gobierno español de aerolíneas de encima una vez para todas. Mata, cuando se encuentra con esa plata y con el dólar como fue, que cambió totalmente, dijo, ya está, no quiero conflictos, se acabaron los conflictos con los gremios, no quiero los convenios, puso plata, empezó a pagar mejor. Y se creyó Perón, hacía las reuniones en el Quinto, le juntaba a la gente, claro, de la empresa que venía la gente de estar cerrada en el piso, volando, trajo aviones, salió a competir, volvió a hacer la aerolínea, Mata lo adoraba a todo el mundo. Y la dirigencia parte de la dirigencia de UPSA, incluida el secretario general, Horacio ya estaba en su última etapa. Se dejó encantar. Claro, y era su empresa. Él había entrado a trabajar a los 14 años de pantalón corto en aerolíneas, que en esa época se podía trabajar. Andá a explicarle que Aerolíneas no había revivido, estaba otra vez en el aire. Claro. Y era natural. Y ya a una edad que le costaba ser el dirigente por sobre la persona, el trabajador de Aerolíneas. Y el resto entró en la comodidad de decir, estamos todo bien. ¿Para qué querés hacer quilombo? Claro.
Y el rebelde del Pellegrini decía... Sí, obviamente, no solamente el rebelde Pellegrini, porque si hubiera sido el rebelde Pellegrini, como era el Pellegrini, que por ahí era solo... O era rebelde por ser rebelde. Sí, la mayoría de las veces, rebelde por ser rebelde, reconozco. Pero solo, no era un grupo. Acá en UPSA tenía un montón de delegados y delegadas, que eran los que recibían las puteadas todos los días en sus lugares de trabajo, y el que lo recibiera yo, que era el secretario gremial, y a mí confiaban porque me había visto actuar, y la gente me había visto actuar con lo que vos dijiste, las crisis de lo que fue el APA, lo que fue DINAR, la creación del AFSA, todo eso, porque la gente del APA también en el año 2013 estuvo en la calle, un trabajo conjunto, donde de parte de la dirigencia de UPSA, que la cerrara, porque se quedaba Aerolínea con el monopolio. Y mi visión era, yo la quiero mucho Aerolínea, pero yo la quiero mucho Aerolínea del Estado. Si me sigue monopólica de mano del Estado, mucho no me gusta, pero bueno, vaya y pase. Pero este monopólica caso, en una empresa privada, pero ni loco. Una vez que se queda solo, que hace lo que quiere. ¿Y sabes qué? Anda a enfrentártele después. Nada, si no tenés alternativa. Sos cautivo, sos prisionero. Entonces esa visión que teníamos fue lo que marcó la diferencia. Y cuando nos largamos en el 2007, con el apoyo de algunos que formaban parte, y algunas, caso Patricia, caso Isabel, que formaban parte de la comisión directiva, y la mayoría de delegados de la comisión directiva. Y ahí arrancamos, le dije, mirá, que vamos las naves, con cada uno hablé, y vamos por todo. Y vamos por todo. Y bueno, fuimos por todo. Fuimos por todo. Y la verdad que arrancamos con Aerolíneas mal, porque yo no estaba pagando los sueldos pagaba el Estado, donde un gobierno, el de Cristina, que a través de la Secretaría de Transporte y de Ministro de Planificación, de Producción, planificación, que era Debido y Jaime como secretario de Transporte, nos venían a hablar de la argentinización de Aerolínea. ¿Qué era la argentinización de Aerolínea? Capitales argentinos Capitales privados. argentinos privados. Dijimos, está bárbaro, ¿dónde los conseguí capitales? No, hay. Y nos armaban reuniones con distintos empresarios. A esa reunión íbamos 3 gremios que estábamos trabajando en conjunto, que eran Aeronavegantes, con Ricardo Fresia, secretario general, Ricardo Llano de APA, y nosotros, UPSA. En el caso mío, secretario general, yo. Y fuimos a ver varios empresarios. Nos hicieron reuniones con varios empresarios. López Mena de Buquebús, Ávila de TIC, Brito, que falleció, qué sé yo, Errequián, los hermanos Sirigliano. Sirigliano, lo de los trenes. Lo de los trenes, lo de los colectivos, sí. Lo de los trenes, exactamente. Me acuerdo la última reunión que tuvimos fue con Ávila. Y cuando salimos de ahí dijimos, digo, yo no voy con ninguna reunión más. No, yo tampoco, salimos a las puteadas, dijimos, basta. Todos hablaban, decían, bueno, sí, vemos qué hacemos. Ninguno ponía un mango, salvo López Mena, el único que decía de tener un proyecto, poner una visión de lo que era el transporte. Bueno, como Buquebús era una cosa media seria. O muy seria lo era, no quiero desmerecerlo, no puedo opinar de otra forma. Salimos y lo fuimos a ver a Jaime y dijimos que nosotros no apoyábamos la argentinización, queríamos la estatización. Usted está loco, que esto, que aquello, que el otro. Vamos a apreciar el proyecto y vamos a meter la argentinización. Y dijimos, te lo vamos a voltear. Cuando te hablé del momento justo, no lugar justo, en el medio de eso le voltean la 125 al gobierno. Y ahí un poco le dijimos, Jaime, es ahora. Van a tener 2. Necesitamos un golpe de efecto. Habrán dicho en el gobierno. Te la volteamos. Bueno, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, nos llama Debido y dice, bueno, pero ustedes aseguran los votos, porque los votos nosotros dejamos hablar con los diputados. En el Senado están, dice, pero en diputados tenemos quilombo, qué sé yo, no tenemos la mayoría. Y bueno, vamos. Y hablamos con todos los legisladores provinciales. Fuimos y hablamos los 3, hablamos, y conseguimos el apoyo. Y el gobierno presenta la ley y no estaba muy convencido. Porque el proyecto original, en su artículo 6, decía
que a los 6 meses se estatizaba todo igual y a los 6 meses había que privatizarla. Era volver otra vez a... Dijimos, Otra vez sopa. no, esto no. Ahí en el medio se incorporó un cuarto integrante que fue Pablo Viró, que era el gremial de pilotos. El secretario general era Pérez Tamayo, que si bien estaba de acuerdo, que yo estaba en otra cosa, muchos no lo convencía, qué sé yo. Pero Pablo Viró empezó a participar. Y ya éramos 4. Otro error en la Matrix, la de Pablo Viró, Sí. ¿no? En ese sindicato, Sí, históricamente. sí, sí. Y Jorge Pérez Tamayo también. Jorge Pero Pérez ya Tamayo. creo que Pablo rompió el molde. Sí, ya se fue al carajo, pero le sirvió a él una figura histórica de los pilotos veteranos que bancara todos los cambios que metieron, porque los bancó como presidente. Y bueno, terminó bancando. Pues si lo hubiera querido hacer ellos solos, no hubieran podido. Tal cual. No hubieran podido. Cuando ya lograron, digamos, ya insertarse, ya, bueno, la cosa cambió la mentalidad de todo el gremio, pero les hubiera costado. Y bueno, terminaron aceptando, cambiaron el proyecto y así salió la estatización. Así salió la estatización. No nos olvidemos que la estatización arranca con Julio Alac de presidente. Sí. Y entendiendo con un buen manejo, muy hábil, tipo que vino, y siempre mis respetos hacia él, porque vino a la empresa y vino con 2 personas. Un jefe, director, gerente, si querés, económico-financiero para manejar la empresa, lo cual era entendible. Una persona para manejar las relaciones públicas, son las 2 que ingresaron como empleado de la compañía. Un tercero que era un abogado muy prestigioso, García Cuerva, que había manejado no sé si tendrá algo que ver con el cardenal, ¿no? La verdad que no lo sé. Pero el apellido García Cuerva. Exacto. Había estado con la quiebra de Racing y que lo quiso traer para manejar toda la parte legal. Y García Cuerva le dice, pero ahí está Martín Marrante. Sí, es el tipo que más sabe de... No me necesitas. Derecho aeronáutico, no me necesitas. Yo te voy de asesor para todo el resto de las cosas, pero déjalo ahí. Yo no me atrevo a ocupar el lugar de él, está loco, es el tipo que más sabe. Ese era el nivel de gente que trabajaba con Julio Alac. Y se basó en gente de carrera. Bueno, después pasaron cosas. Y en el 2009 se pierden las elecciones. Pierde Néstor Sí. con De Narváez. Con de Narváez, Colorado, en la provincia de Buenos Aires. Se produce la reestructuración del gabinete. Julio Alac va a justicia. Y viene el desembarco de Mariano Recalde y todo su grupo de gente. Guado de Pedro, Axel Kicillof en Aerolíneas. Pero bueno, vino lo que es Aerolíneas, crecimiento, realmente muchas inversiones, renovación de flota. Bueno, Siempre hablas con mucho respeto de Axel. sí, lo admiro. Realmente un tipo que... Yo tuve mucho enfrentamiento con ese grupo de gente, después me terminé llevando bien con Guado, le llevo las 1000 maravillas, pero empezamos muy mal, de casi irnos a las trompadas. Lo recordábamos el otro día, decía, bueno, como tiene que ser, está bien que empecemos así, decía. Pero si la gente en el medio que nos separó porque terminamos las piñas. Y con Mariano igual. Yo con Mariano tenía una doble, porque con el padre me considero un amigo, lo quiero muchísimo, lo respeto como profesional, tipo, y él me quiere mucho a mí, bueno, con la enfermedad de mi hermano estuvo muy pegado, realmente que era abogado, y bueno, siempre le debo el reconocimiento. Con Mariano yo no lo conocía, conocía a Héctor, el padre. Y bueno, es una persona especial, todos lo somos, y tuvimos nuestra diferencia. Una relación traumática en algún punto. Sí, sí. No solo conmigo, con el resto de los gremios. Ahora sí pasamos de amor al odio, una cosa impresionante. Tal es así que en un momento llegamos a un acuerdo, lo pusimos todos de acuerdo y dijimos que no venga más a negociar. Entonces empezó a negociar, apareció Pablo Seriani en el medio, que era el gerente económico financiero, y Axel, vicepresidente, venían los dos. Entonces, más o menos, Se una encauzó la negociación. cosa. Sí, de pelea típica, Sí, normal. es la empresa con el sindicato, como debe ser. Sí, pero con Mariano siempre teníamos una relación muy especial. La manera es que después nos peleamos y terminábamos comiendo todos juntos, pero eran unos despelotes, ¿viste? Era por situaciones, qué sé yo, no sé, cosas de la vida.
Pero Axel era un tipo, y que lo sigue siendo, tipo que más allá de vos lo verborrágico, lo que es, y el temperamento, que vos lo ves que... Tipo con una humildad tremenda, tremenda. Tipo que te llamaba para preguntarte cosas, y cómo es esto, y cómo es aquello, y cómo es lo otro. No se le caían las medias. Vino un montón de veces al gremio, llamaba, che, están allá, y se venía a hablar con José y conmigo sobre cosas de la empresa, preguntando cómo era un conflicto, un tema, cómo lo veíamos. Siempre tuvo eso. La verdad tengo una admiración muy grande y lo respeto muchísimo. 2007 llegas a secretario general, 2010 reelegís, 2014 en el medio un cambio en el estatuto muy profundo, muy importante, con ampliación de comisión directiva, con creación de secretarías que tenían que ver con la época también, darle lugar a la juventud, darle lugar a los problemas de género, darle lugar a los derechos humanos. 2014, 2018, 2022. En todo este devenir aparece el crecimiento, pero exponencial, de UPSA, no solamente desde la cantidad de afiliados, la incorporación real y tangible de empresas, como por ejemplo el caso de Interbaire, que aparece de 6 afiliados, un trabajo fantástico que se hizo en algún momento, en donde hoy estamos en 150 afiliados, con Indra, que con sus vaivenes, pero también hay una muy buena cantidad de afiliados, Intercargo claramente, siempre, el tema que, bueno, lo que pasó con LAN, que lamentablemente se fue del país y no se pudo mantener allí, aunque se hizo mucho por muchísimos compañeros. Digo, todo este crecimiento, UPSA, de golpe hoy tiene un nombre importante dentro de lo que es no solo el espectro aeronáutico, sino también dentro de lo que son los gremios de transporte. Y el hecho de estar y participar y mantener una coherencia hemos logrado con los distintos compañeros y compañeras que han participado en cada uno y siguen participando en cada uno de los espacios, de las mujeres, de la juventud, en la capacitación, bueno, en todos los lados, no solo en UPSA, sino en los gremios del transporte, desde ya en los aeronáuticos, pues ya la relación con el resto de los secretarios generales ya va más allá de una relación de llevarnos bien, ya hay una amistad. Entonces, siempre se dijo que vos eras prenda de unidad y esto se ha manifestado. No quiero que te me pongas en humilde ahora, pero siempre se ha dicho esto. Y siempre Horacio Cisneros siempre decía que la unidad en UPSA, en los gremios aeronáuticos se daba allá en el 84, 85, se daban en UPSA, porque en ese salón que yo te decía que era de la vieja sede, hacía una vez por mes asados y venían todos los gremios aeronáuticos. Entonces se mantenían todos juntos. Era el único momento que estaban todos juntos. Entonces los cargados decía que venían a comer molleja porque si no, no las veían nunca, porque a los de vuelo porque comían en bandeja, ¿viste? Esa chicana que es típica de los aeronáuticos. Y siempre lo vi durante mucho tiempo el tema de la unidad y mucho más en el 89 con lo de Menem. Porque lo de Menem, cuando Menem sale con la privatización y que el cambio de brújula de su camino, salimos cada uno para el lado distinto. Y los casaron de a uno. Los casaron de a uno. Cada uno salió a defender como pudo. Hubo algunos que apoyaron, muchos. 2 gremios, fundamentalmente, no importa cuáles, la gente, los históricos ya lo sabe. Y lo que no, ya está, los dirigentes que estaban en ese momento, los que están ahora no tienen la culpa de lo que hicieron en el año 89, así que vamos a dejarlo ahí. Pero 2 gremios apoyaron a morir. Es más, pusieron miembros en el directorio, pusieron de todo. Y el resto salimos a pelearla como pudimos, cada uno solo. Uno por un lado, otro por el otro, y bueno, nos pasaron por arriba. Ya nos agarró, por ejemplo, 2015 nos agarró de otra manera, diciembre de 2015, total. Enero del 16. Ya te diría que el 2001 nos agarró, ya si bien no estaba al 100% unido, pero hubo 2 bloques, ya que no es poco, que fueran 2 nada más, pero apuntando para el mismo lado. Con caminos distintos, con celos, con egos, entre algunas de las cabecillas de esos bloques, pero todos apuntando para el mismo lado. 2001. La primera. Y después ya, obviamente, a partir del 2007, que esto que te conté, estos 3 gremios, 4 gremios, ya después nos fue dando una unión, se agregó en el 2015, 2016 en realidad, después de la primera audiencia, se logró las charlas y nos dijimos unas cuantas cosas,
con la gente de APTA y adentro, y bueno, y se fue trabajando en un bloque que hoy ya sigue funcionando. Y siempre lo vi de que si no trabajábamos así no servía para nada. Y ahí tengo que reconocer, cuando yo voy como secretario general en el 2007, con el primero que me junto con Edgardo, al que conocía hacía mucho tiempo, y le planteé esto, de trabajar en conjunto, y con él no había problema, con APA la relación, en 2 minutos nos pusimos de acuerdo, el tema era con los demás. Y el lema fue, bueno, trabajemos sobre las coincidencias. La diferencia dejémoslo de lado, porque siempre nos peleamos por la diferencia y nunca nos ponemos de acuerdo. Entonces, bueno, ¿qué coincidimos? En 5 cosas, bueno, trabajemos juntos en estas 5 y después vamos viendo qué hacemos con las demás. Y eso sirvió para darnos cuenta que no eran 5 cosas, de 100 eran 90 las que estábamos de acuerdo. Y la mayoría de ellas eran problemas personales, egos personales y no ideológicos, porque si fueran personales e ideológicos, bueno, se entendería. Pero en general eran problemas personales, históricos, y a veces problemas que venían de la historia, ni siquiera los que estábamos... Como los Capuleto y los Montesco, que no sabían por qué estaban peleados, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, viste, y pasaba eso. Bueno, eso de que parece un eslogan, trabajemos sobre las coincidencias, fue lo que realmente sirvió para caminar y avanzar en un montón de cosas. Hoy mismo, a veces sacamos comunicados, lo firman 3, lo firman 4. Pero están ahí. Estamos todos juntos. Ahora, digo, del 15 al 19 o del 16 al 19 se bancaron los trapos, el embate fue importante, la desregulación de la rampa en algún momento que se buscó, que después, obviamente, por el trabajo de los gremios no anduvo, se resistió en aerolíneas, donde parecía que Mauricio Macri en aquel momento lo tenía como prioridad número 1 para privatizar, para desguazar, para hacer su negocio, la revolución de los aviones. Y llegamos a 2024 y parece que la historia vuelve a repetirse, pero la verdad que con algunos agravantes, porque, a ver, siempre se luchó contra los gobiernos, llamémosle liberales, de derecha, neoliberales. Ahora nos encontramos con un anarcocapitalismo que la verdad que en algún punto parece que no sabemos cómo enfrentarlo, porque no estamos enfrentando un rival o un antagonismo de los que estábamos acostumbrados. Esto es absolutamente novedoso. Es totalmente novedoso, no solamente las ideas, porque eso, bueno, siempre aparece con ideas nuevas. La revolución de los aviones fue una idea nueva. Sí. Pero lo novedoso acá es la falta de criterio. Nosotros sabíamos qué es lo que quería Macri o Dietrich de Aerolíneas. Lo teníamos claro. Y qué es lo que quería Macri y Dietrich de Intercargo. Lo teníamos recontra claro. Ahora, no tenemos idea qué es lo que quiere este gobierno de Aerolíneas. No encontrás a uno, un día te dice la privatizamos, otro día te dice se la damos a los empleados, otro día te dice la cerramos, la hacemos desaparecer, las desguazamos. No sabés cuál es el plan, porque no lo tienen. Entonces, lo meten en una ley base que dice privatizar. Después vemos. Entonces, ¿a qué es lo que apuntamos? No encontramos una persona, un interlocutor, porque no lo hay, que diga, yo de Aerolíneas quiero esto. Nuestro plan es este. Te puede gustar, no te puede gustar. Te puteás, pero sabés a partir de qué. Obviamente. Es un gobierno que lo votó la gente. Hace 6 meses asumió. Tendría que tener todo, y lo tiene, todo el derecho y el poder legal como para ejercer lo que quiera hacer. Siempre que no sea una ilegalidad, obviamente lo que quiera hacer. El tema es que no sabemos, ni ellos saben qué es lo que quieren hacer. Entonces, tenés que enfrentarlo por las dudas. Pues, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de si vamos a ser la empresa más productiva? Todos queremos ser la más productiva, perfecto. Bueno, mirá, queremos que... A ustedes, perdóname, ¿a ustedes no les tembló el pulso en su momento? Yo me acuerdo de Isela Costantini. No. Una funcionaria que puso un gobierno que no nos gustaba a ninguno de nosotros, pero sin embargo estaba haciendo las cosas bien y ustedes la apoyaron. Mirá, con Isela, la primera reunión que tuvimos, le planteamos qué es lo que quería hacer, ella empezó a hablar de algunas cosas, le dijimos que nuestra visión, que era para nosotros era equivocada, porque estaba trabajando sobre datos erróneos. Por ejemplo, Roma, en ese momento, Aerolínea volaba 3 o 4 frecuencias semanales y daba pérdidas. O sea, que yo no puedo seguir volando ahí, que da pérdida, está bien, que está el Papa, que yo, que sé cuánto. ¿Cómo soluciono el tema Roma? Y me acuerdo que le dije, metele más frecuencia. Y me miró como diciendo, me estás jodiendo. Voy a perder más plata. Va a perder más plata. Digo, no, vas a perder menos y probablemente ganés.
Mete una frecuencia diaria y no vas a tener problema. Porque vas a poder vender las clases nobles, vas a poder vender las clases ejecutivas, porque es el tipo que precisa bueno todos los días. Es al revés. Habla con gente que conozca y planteale esto. Y lo hizo. No porque se lo dije yo. Porque fue, escuchó y consultó y también se quedó con lo que le dijeron, tipo que también sabía, dijeron, este no me estaba mintiendo. Y después tuvo la comprobación empírica de que eso era así. Sí, porque ella decía, dice, yo siempre de las empresas que estuve, también que nunca estuve en el empresa aérea, siempre salí de las crisis agrandando la pizza, no achicándola. Palabras textuales de ella. Cosa que nos gustó. ¿A qué voy a esto? A que ustedes no tienen proyectos ideológicos de última. Si vos ves a alguien que quiere que la empresa crezca, que la empresa sea rentable, seguro, la van a apoyar. Sí. Porque es el laburo de todos nosotros. Está claro, más vale. Nosotros, a ver, UPSA no es una unidad básica, no es un comité. UPSA es un gremio. Defiende puestos de laburo como objetivo principal, más de todas las otras actividades, obviamente. Y después, de puestos de laburo en cantidad y en calidad. Entonces, ese es el objetivo nuestro. Nosotros cuando tenemos que hacerle un conflicto, lo vamos a hacer a quien sea. Le hicimos conflicto a Cristina. Sí. Entonces, en 2007, los gobiernos que tuvimos, le hicimos conflicto a todos. Porque hasta Alberto lo hicimos. Porque cuando cerró Roland, vos lo nombraste recién. Sí. Muy cobardemente, cuando lo hicieron con la pandemia. Exacto. Igual salimos a la calle. Por supuesto, eso es lo que te iba a decir. Porque no podíamos hacer nada, que íbamos para lo bueno y estaba todo parado. ¿Qué podíamos hacer? Y salimos y le hicimos el autazo. Sí. Metimos 1000 coches, desde 6 hasta al ministerio. Sí, señor. De transporte primero y de trabajo después. Que a partir de eso el ministro de Trabajo no lo recibió nunca más. Nunca más. Gobierno popular. Exacto. Como por el nuestro. También se lo hicimos. Entonces, ¿qué me puede decir? Con Recalde, como dije antes, me peleé 2 millones de veces y le hicimos paro. Claro que le hicimos paro. ¿Cómo no le vamos a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Porque es un gobierno peronista? Si hace las cosas mal, le vamos a hacer. Le vamos a exigir más todavía. Pero por supuesto. Por supuesto. Se lo hicimos a todos. Entonces no es porque se callaron la boca allá o acá. Aerolínea prácticamente en el gobierno anterior no le hicimos conflictos, salvo uno o dos, porque decía ahí, los tiraron la otra vuelta cuando se hizo las asambleas con un periodista de Platea. ¿Por qué no se lo hicieron a Alberto? ¿Y por qué se lo iba a hacer? Mantuvo la gente de trabajo en aerolíneas. Estaba hablando de aerolíneas, ¿eh? Mantuvo la gente de trabajo, ¿no? Cuando llegó el momento que empezó a trabajar, logramos la recuperación salarial. No se despidió gente. ¿Por qué le iba a hacer un paro? Para darte el gusto a vos, decirle, nada más. Si hace la cosa bien, ¿por qué le iba a hacer un paro? Hoy estamos a 25 de junio, porque esto va a salir, está grabado, está colgado en nuestro flamante canal de YouTube. Seguramente en un par de días va a estar. Y estamos en medio del tratamiento de la ley de bases. Y tenemos las dos empresas ahí que están en la picota, Aerolíneas Argentinas e Intercargo, que están dentro de las 5. Aerolíneas se sacó en el debate del Senado, pero nada nos asegura que no se incluya legal o ilegalmente dentro del tratamiento en diputados. ¿Por qué debería Aerolíneas Argentinas seguir siendo línea de bandera estatal y por qué Intercargo debería seguir siendo línea de rampa, en todo caso casi monopólica, por llamarlo de alguna manera, y también estatal? Porque, a ver, Intercargo da ganancias, Aerolíneas algunos dicen que da pérdida, otros dicen que salió hecho, otros dicen que no, que intangiblemente da ganancias porque genera un montón de cosas. Rufe, ¿por qué tiene que seguir Aerolíneas como empresa de bandera? Mira, desde los dos puntos de vista, desde el economicista, lo que trabaja con la tabla de Excel, y lo que vos lo acabas de decir. Te ponen que el Estado en los últimos 10 años puso alrededor de 8.000 millones de dólares, una cosa por el estilo. Que es verdad. En Aerolíneas. En Aerolíneas. Lo que no te dicen es cuánto Aerolínea le dejó al Estado en esos años. Que es mucha más plata que esa. Porque salvo las inversiones, obviamente, que, bueno, por ahí son inversiones en sí mismas, pero son aportes de capital, está demostrado por la IATA y reconocido por OASI. La IATA, para los que no lo conocen, es la central mundial de las empresas aéreas, la patronal mundial de las empresas aéreas, y OASI la que regula la actividad a nivel mundial, que depende de las Naciones Unidas. Que digo que estos reconocen que cada dólar que vos ponés en una empresa aérea en estas características, y está demostrado numéricamente, te genera entre 5 y 6 dólares. Eso cuando vos decís, mira, me dio déficit. No te dio déficit. Porque el Estado puso X cantidad de plata y volvió más plata en impuestos en forma directa
y volvió más plata al Estado, al accionista, que es el que puso la plata, en forma indirecta. Indirecta, el desarrollo de todas las actividades que se generan a través del transporte aéreo. En los aeropuertos, desde el remisero que transporta un pasajero desde el aeropuerto hasta un lugar, hasta el que vende los sándwiches, el que vende los diarios, el negocito en el aeropuerto. Te hablo del negocio chiquito, el menudeo. Ni hablemos de lo que es el negocio del turismo, cómo se desarrolló Salta, el turismo en Salta en los años, fines de la década pasada, fue a través del turismo de los aviones de aerolíneas, con todas las conexiones que le metió, y desarrolló el turismo de Salta, o el desarrollo industrial como tuvo Tierra del Fuego, como tuvo Ushuaia. ¿Con qué se hizo? ¿Por camión? ¿Por tren? No, se hizo con Aerolíneas Argentinas, con las bodegas de Aerolíneas Argentinas, y se sigue haciendo. Entonces, eso no figura en el balance, eso no figura en los números, pero es la plata que genera numéricamente. Desde los números, yo no lo valoro con los números, la empresa del Estado yo no la cotizo por los números, pero si la quieren cotizar, están los números. Es más, te digo, el año pasado no recibió plata del Estado. ¿Hizo un negocio financiero? Sí, legal, lo hicieron todas las empresas del país. Este año no recibe plata del Estado. Y creo que no va a recibir plata del Estado hasta fin de año. Y sigue funcionando bien. Y sigue funcionando bien. Con algunos problemas, porque tenemos un retraso salarial muy grande, tendrían que aumentar los sueldos, por ahí eso le incrementa los costos. Bueno, pero te quiero decir que está ahí. Pero desde lo social aparte, la empresa, la herramienta que tiene el Estado para regular la actividad, primero, para manejar tus cielos soberanos, y para tener una herramienta para utilizarla cuando la precisás. Como la utilizó, bueno, el tan remanido y hablar de las vacunas, hablar de los respiradores, cuando empezó la pandemia que no venía nada a ningún lado. Traer a los que estaban en el exterior. Traer a los que habían quedado varados en el exterior. Traer a los argentinos que se escaparon de la guerra de la Franja de Gaza. Servir como apoyo a las Malvinas, guerra de Malvinas. Aterrizaban los aviones de aerolíneas. Cómo se utilizaba en la época, traer medicamentos que acá no había y traerlos del exterior. Ibas a aerolíneas, tenía un lugar, una oficina en el Paseo Colón 315, en primer piso, donde vos ibas con la receta oficial de cualquier lado, con un medicamento que no estaba acá, estaba en el exterior, y Aerolíneas te lo traía. Eso es nada más y nada menos que soberanía aparte, ¿no? Es soberanía y es función social. Tal cual. Es función social. Intercargo, con menos exposición pública. Ahí sí que no lo entiendo, ¿eh? No, yo tampoco. Bueno, lo entiendo. Quiero que vos me lo expliques. Es entendible. Es un negocio lo que están queriendo hacer. Porque si te dicen, mintiendo, o te cuentan la mitad de la verdad, te están mintiendo. Con Aerolíneas queda pérdida. Por eso la tenemos que sacar. Por eso la tenemos que privatizar. Ese es el argumento. Falso, pero ese es el argumento. Intercargo da 600 millones de dólares, 600 millones de pesos mensuales de superávit. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? No lo dicen. La pusieron ahí y la dejaron. Y fuimos y hablamos y dijimos y hablamos y no dicen nada. Encima cuesta más porque tiene poca prensa. Obviamente, porque es un trabajo muy específico, muy directo, y es un trabajo de soberanía, de control, porque, ojo, es la puerta de entrada de manipulación de todo lo que entra y sale del país. Tal cual. ¿En muchos lados es privada? Sí. ¿Es segura? Supongo que sí. Acá estamos hablando de los controles, de lo que manejan, entran y salen. Por algo Yabrán la tenía. Donde además se abren los blanqueos. Por algo Yabrán tenía que le faltó agarrar el aeropuerto, porque después tenía todo cerrado. Entonces, da superávit. ¿Habrá algún otro empresario que tenga el sueño húmedo de Yabrán hoy? Yo creo que sí, pero bueno. Y obviamente si la quieren privatizar, una empresa que da superávit y nadie la discute porque hay alguien muy pesado que se la está queriendo dejar. Ahora, ¿cuál es el tema? Macri decía de regular la rampa. De regular la rampa es lo mismo que pasa con Aerolíneas. Vas a tener 2 o 3 empresas que van a querer competir en Ezeiza, 1 o 2 en Aeroparque, 2 en Mendoza y 2 en Córdoba. ¿El resto? ¿Y el resto? ¿Quién va acá? Tiene que ir a perder plata a Intercargo. Ah, claro. Va a perder plata y le saca la plata donde la gana. No sé cuál es el negocio. El negocio Vos sí a Urnequian, bueno, pero eso eso se corrió. Ahora estamos dándosela directamente, porque se está privatizando. Y no es monopólica. ¿No tiene competencia? Es verdad. Pero vos, empresaria, te puede dar tu servicio. American Airlines, de hecho, se los da. Aerolíneas se los da. Flybondi se los da.
Entonces no es monopólica. Que sea costoso para vos darte los servicios y te salga más barato Intercargo y no te queda otra que Intercargo, es verdad también, pero no es monopólica. Entonces, Aeropuertos Argentina domina el concepto, ¿cuál es? ¿Por qué una sola empresa en todo el país? Y porque es lógico, porque los aeropuertos, como dije recién en la rampa, da ganancia ¿a dónde? Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, algún otro por ahí. El resto, entonces con la plata que gano acá, subsidio la pérdida de todos los demás. Se la doy al negocio uno solo. Con la rampa es lo mismo. Ahora, vuelvo a decir, alguien decía, Dromi, bueno, pero ¿para qué la quiero si no es una función del Estado? Por más que dé plata, que la trabaje un privado. También es una concepción. Es un recurso estratégico. Vuelvo a decir, es el manejo de la entrada y salida de todas las bodegas. La manejás vos. Y en la República Argentina, digamos que en el manejo del control de lo que son las importaciones y las exportaciones, digamos que no nos caracterizamos por ser muy eficientes. Vaya con lo de la soja que acabo de decir. Exacto, de la hidrovía. Entonces, por eso Intercargo tiene que estar en el Estado. Esa es nuestra visión, por supuesto, ¿no? Y la discutimos con quien sea, ¿eh? En la medida que lo quieran discutir, coherentemente y no desde la bajeza de la agresión y la descalificación. Rubén, ahí estamos en esta herramienta flamante. Ahí están los afiliados de UPSA y me parece que podés dejarle algún mensaje, sobre todo en estos momentos, porque están complicados los del Estado y los privados tampoco deberían hacer oídos sordos a lo que está ocurriendo, deberían también comprometerse porque nunca se sabe cuándo te puede tocar. Entonces hay que hacer causa común y de hecho todos convivimos en la misma casa, que es UPSA, y ahí están los afiliados de nuestro sindicato. Y acá el mensaje es claro, es el trabajo en unidad y en la participación y el trabajo comunitario y no el egoísmo, no mirarnos el ombligo. Ahora nos sacaron de la privatización de aerolíneas, entonces el problema de Intercargo. No es así. Interbaire, ahora estamos vendiendo bien, firmamos el convenio, ya está, listo. No es así. Porque ahora, dentro de esta ley base, meten ganancia. Entonces le van a bajar el sueldo un 20-25%. Tal cual. El salario de bolsillo. Entonces, no van a tener el problema que por ahí puede tener, entre comillas, aerolínea, que la quiere cerrar, esto, aquello, pero le van a bajar el poder adquisitivo. Y además va a haber más oferta de trabajo, con lo cual está el ejército de reserva ese, ¿no? Entonces, siempre, bueno. Te dicen que es aumento, mira todos los que tengo ahí esperando estos para planes entrar. Funcionan con desocupación, Sí, hay otra forma, es la manera de disciplinar los reclamos. Claramente. Es así, toda la vida con desocupación y represión. Lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Entonces, el trabajo en la unidad, el trabajo de la unión, el trabajo y el apoyo y la confianza y la exigencia a los dirigentes, a los delegados, a los miembros de comisión directiva, desde el secretario general hasta el último vocal suplente o la última vocal suplente, como así todas las delegadas y delegados. Porque trabajamos en conjunto, porque tenemos historia, porque estuvimos siempre y vamos a seguir estando. Y son muchas las batallas. ¿Ganamos todas? No, perdimos muchas. Pero ganamos más de las que perdimos. Y acá estamos. Y con la conciencia tranquila de que la pelea la vamos a dar. Podremos ganar, podremos perder. Pero yo me voy a ir a mi casa sabiendo que todo lo que tenía que dar lo di. Y todo el apoyo que tuve que poner. Y todo el respaldo que la gente y el apoyo que la gente necesitó, se lo voy a dar. Se lo vamos a dar como comisión, como grupo y como familia que somos. En la medida que entendamos eso, de que somos un grupo y nos defendemos entre nosotros, la cosa va a ser menos difícil. No sé si más fácil, pero mucho menos difícil para transitarla y pasarla. Y esperar que, bueno, como son los ciclos, que este ciclo pase y venga otro mejor y nos encuentre lo menos dañado posible. Rubén Fernández, de Canillita Aeronáutico, estuvo con nosotros en este primer envío de UPSA TV. Dejanos tu like, suscribite. Va a haber premios, ¿eh? Va a haber premios para aquellos que se suscriban. Te va a llegar, toca la campanita. Vamos a producir un montón de material para hacerte llegar un poquitito más cerca nuestra casa, nuestro gremio. El de ustedes, el nuestro, el de todos nosotros. Gracias, Rubén. No, al contrario, y éxitos con todo esto, ¿no? Que es el éxito de todo UPSA. Exactamente. Chao.